La selección japonesa, la selección del sol naciente, el combinado nipón, llega a una nueva Copa del Mundo en Qatar 2022 como suele ser costumbre. Y es que desde la primera participación de una selección japonesa en un mundial de la FIFA en 1998, a partir de ahí la selección de Japón no se ha perdido ninguna cita mundialista. Antes de la década de los 90, en Japón no existía un gran interés por el mundo del fútbol. Un país con más de 125 millones de habitantes tenía muchas otras cosas en su lista de intereses, inclusive deportivo, antes del fútbol. Hasta que en 1993 la Federación Japonesa inauguró la J-League, la liga de fútbol japonesa al mundo profesional. Por supuesto que hubo una gran influencia brasileña en el crecimiento del fútbol dentro de Japón. En 1991, antes de la propia inauguración de la liga, llegó una leyenda del fútbol brasileño como Zico a jugar a Japón, al equipo que hoy en día conocemos como el Kashima Antlers. Después de la inauguración de la liga, en 1993, otros futbolistas como Careca y como el propio Dunga, capitán de la selección brasileña, también llegaron al fútbol nipón. Otros campeones del mundo en 1994 con la selección brasileña como Jorginho y Bebeto, años más tarde también llegaron al fútbol nipón. Antes del 1998 ya habían surgido más de 18 equipos profesionales, justo para la temporada donde Japón llegó a su primera Copa del Mundo, y a partir de ahí se ha convertido en una gran potencia en cuanto al fútbol asiático se refiere. El propio Zico, después de su retirada, asumió las cuentas como el director técnico de la selección japonesa en el 2002, llevándolos hasta la Copa del Mundo Alemania 2006. En las Copas del Mundo, Japón ha tenido participaciones interesantes, siendo su máximo logro los octavos de final, que ha logrado hasta en 3 ocasiones. Sin duda alguna, el partido que más recordarán fue en la última Copa del Mundo Rusia 2018, cuando en la etapa de octavos de final jugó contra las cuerdas constantemente uno de los grandes favoritos, la selección de Bélgica, tan solo para sufrir una impresionante remontada en los últimos minutos y ver una vez más cómo la selección japonesa quedaba eliminada en los octavos de final. Para esta edición, la selección japonesa llega con la segunda selección más joven de su historia en un mundial, una selección que apenas supera los 26 años de edad en promedio. Dirigida por Moriyasu, un entrenador que tendrá grandes futbolistas del mundo europeo como lo son Minamino, actual futbolista del Mónaco, Tomiyasu, actual futbolista del conjunto del Arsenal. Por supuesto que tenemos que mencionar a Kamada, campeón de la Europa League con el conjunto del Eintracht de Frankfurt, y un futbolista como Takefusa Kubo, que en su etapa de formación ha pasado por equipos como el Barcelona, el Real Madrid, y actualmente milita en la primera división del fútbol español con el conjunto de la Real Sociedad. En cuanto a la historia de Japón en los mundiales se refiere, han habido grandes nombres. Futbolistas como Keisuke Honda, que en su momento jugó en el conjunto del Milan, es el máximo goleador de la historia de Japón en los mundiales con 4 anotaciones. Por su parte, en cuanto a los goleadores de la historia de la selección de Japón, hay una gran controversia, y es que la lista varía según a quien se le pregunte. Antes del profesionalismo en el mundo japonés del fútbol, un futbolista de nombre Kunishige Kamamoto es nombrado como el máximo goleador de la selección en toda la historia, y es que entre los periodos de 1964 y 1977 se le atribuyen 75 goles en apenas 76 partidos, un registro de casi un gol por partido. Otras listas tienen a Miura ya en la década de los 90 y el 2000, y más presente a Shinji Okazaki, que tienen 50 goles con la selección japonesa. Otros futbolistas como el presente Kubo y compañía intentarán meterse en esa lista de grandes nombres para la selección japonesa en un mundial donde se enfrentarán en un peligroso grupo a la siempre peligrosa selección de Costa Rica y a 2 potencias mundiales como lo son España y Alemania, ambas selecciones que vienen de una tempranera eliminación en la Copa del Mundo Rusia 2018 y seguramente intentarán lavarse la cara en este mundial. La selección de Japón tendrá un difícil reto de lograr avanzar de ronda, pero tiene una de sus mejores generaciones para intentar lograrlo. Déjanos en la casilla de comentarios si crees que en Qatar 2022 la selección de Japón podrá superar la fase de grupos, y por qué no soñar con por primera vez en su historia alcanzar los cuartos de final y llevar con esta gran generación, una joven generación japonesa, la mejor Copa del Mundo de la historia del país nipón.
Esto ha sido Vuelo Directo hacia Qatar y nos vemos a la vuelta.